Estamos aquí en Leyes y Justicia con mi invitada muy querida, Carolina Rabaté. Vamos a tratar un tema pues muy hermoso porque ya se vienen las fiestas patrias y vamos a hablar pues de nuestra nación, de nuestro país. Vamos a hablar pero con el corazón. Con el corazón. Entonces, Caro Rabaté es descendiente de nuestro padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y pues es su sobrina porque fue su tataratío. Así es. Entonces, vamos a hablar de él. Ella es socióloga y tiene pues mucho amor porque en su familia hay mucho amor hacia la patria. Entonces, tiene un amor hermoso, incondicional. Ha escrito varios libros de historia y pues sabe de primera mano por su familia cómo era realmente el cura Miguel Hidalgo. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Mira, vamos a hablar de una parte de don Miguel que ha sido vituperiado, deformado, por gente que en realidad no supo de él, no supo realmente lo que era. Se supuso que así debió de haber sido. Pero no es lo mismo suponerte que saberlo. Vamos a empezar a decirte, por la familia. Él es hijo de una familia por parte de su madre, doña Ana María Gallaga, nombre que viene siguiendo en la familia. Mi madre fue Ana María, mi hija es Ana María, mi nieta es Ana María, porque vienen por familia, ¿no? Sí. Entonces, de doña Ana María Gallaga. Doña Ana María Gallaga era una persona de muchos recursos, sobre todo eran de sangre pura española. Había la pureza de sangre. Y en ella había muchos sacerdotes y monjas, lo cual era un lujo en aquella época. Porque tú recordarás que para ser monja coronada, no cualquier monja, Sí. se necesitaba tener muchísimo dinero. ¿Y por qué las coronaban? Eran coronadas, se llamaban monjas coronadas y se llaman así porque antes de que entraran al convento, les hacían un óleo para que la familia las conservara y les ponían unos tocados tipo corona de flores, todo de flores. Y entonces ese ya quedaba en la familia. Entonces, para que una monja le pudieran poner ese tocado de flores, esa corona de flores, que era ya para lo máximo, tenías que tener mucho dinero. Recuerda que tenían sirvientas,
Recuerda que tenían sus propios claustros. De ese nivel vamos a llamar. Entonces, por eso, perdona que te interrumpa, tenemos el cuadro al óleo de Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, ella tenía su propia celda y tenía servicio que la atendía. ¡Oh, qué maravilla! O sea que no te retirabas de la vida, no te casabas, no tenías hijos, pero vivías. Claro, había unas que no. Vamos viendo que había unas que no, como todo en esta vida. Pero bueno, la familia de doña Ana María Gallaga tenía muchos sacerdotes de muy alto nivel y era un lujo en una familia que los hijos fueran sacerdotes. Su esposo, don Cristóbal Hidalgo y Costilla, administraba una gran hacienda y ahí crió y nacieron sus hijos, puros varones. No hubo mujeres. ¿Y cuántos fueron? Fueron don Miguel, no, su primer hermano fue Joaquín, luego Miguel, y luego me parece que 3 más, y el más chico fue Mariano, que fue mi tatarabuelo, que era el más chico. Y como siempre, el hermano más chico admira a los hermanos grandes. La familia de doña Ana María pide 2 hijos de la familia Hidalgo y Costilla para que sean sacerdotes y les paga la carrera de sacerdotes. Okay. Entonces, dentro de ellos se dan cuenta que Miguel es muy inteligente y que tiene el don de lenguas, que aprende rápidamente el latín, el griego, el francés, el inglés, pero él en su niñez se iba con los peones de la hacienda y entonces aprendió el tarasco, el otomí y el náhuatl. Y ahora veremos qué importancia tienen todos esos idiomas para él en este momento, en esa vida. Entonces, ellos vienen a México, que era un viaje, imagínate, venir a México era todo un acontecimiento. Bueno, un acontecimiento familiar, ¿no? Se vienen a México, estudian, se reciben como sacerdotes y el hermano mayor es el que le dan todos los, digamos, buenos puestos de sacerdote. Y el hermano que sigue, los más chicos, de párroco aquí, párroco acá, pero muere ese su hermano mayor. ¿De qué murió? No se sabe. Puede haber sido una tifoidea, puede ser una apendicitis, le pudo haber picado un alacrán, cualquier cosa. Sí, porque la medicina no estaba tan No, avanzada. ahí simplemente decía, se murió. Punto. Muérese. Y entonces los puestos de su hermano mayor los asume don Miguel. Y entonces él empieza a tener diferentes puestos. Como él es un hombre muy estudioso, que le gusta mucho el estudio, va tomando conocimiento y llega a ser el mejor teólogo de la Nueva España. La Nueva España, ya para esas alturas, México era su centro, ya veremos por qué, pero hasta Argentina. Yo tuve en una ocasión el contacto con unas personas que venían de una logia de Argentina, y cuando les comentaron mi descendencia, se acercó el maestro, digamos, el gran maestro, me dijo, señora, en Buenos Aires
tenemos escritos de don Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Ah, qué maravilla! Cosa que no se sabía. Entonces yo me quedé y le dije, no me diga. Le dije, por favor, comuníquelo para que se traten de buscar. Claro, claro, claro. Imagínate. Obviamente no sé si lo hicieron o no, pero así fue. Entonces él era un gran teólogo. Y un hombre que siguió su vocación hasta el final. Le han inventado mujeres, hijos y todo lo que tú quieras. Pero yo soy una persona que antes de decirte, no, no es cierto, veo el por qué sí puede ser cierto o por qué no puede ser cierto. La primera es que cuando don Miguel, que hablaba francés y traducía los libros de francés, se le ocurre en su comunidad hacer obras de teatro. No había nada en que entretenerse. Entonces, no había cine en esa época. Ni cine ni nada. Entonces las gentes tocaban el piano, el violín, recitaban, los señores jugaban cartas y era la tertulia. Y a él se le ocurre poner obras de teatro y traduce del francés. No falta quien le parezca un escándalo. Se escandalice. ¿Cómo? Una obra francesa traducida al español. Imagínate, era un escándalo. Lo denuncian ante la Gran Inquisición, la Santa Inquisición, que ustedes sabrán que tenía todo menos ni santa ni suavecita. Y lo mandan llamar. Y viene a México a presentarse ante la Santa Inquisición. Y le preguntan de todo, desde los calcetines a absolutamente todo. Y lo exoneran, porque ni tenía hijos, ni tenía amantes, y ahí sí se hubiera sabido. Claro. Ten la plena seguridad que se hubiera sabido. Ni tenía hijos, ni tenía amantes. Y sigue siendo, se dan cuenta que sigue siendo el gran teólogo de la Nueva España. Eso sucede, él se da cuenta que vienen a tomar los grandes puestos, vienen de España. Hombres que no conocen la ideología de México, que no conocen México, que no entienden nada sobre México, sin embargo son los que ocupan los grandes puestos y toman las decisiones. A él no le parece. Él, para haber sido sacerdote, tienen que hacerle a él y a su hermano lo que le llamaban en aquella época la prueba de la pureza de sangre. ¿Sabes tú cuál era la pureza de sangre? No. Bueno, resulta que empezaban a averiguar. Tu madre, hija de españoles. Tus abuelos, hijos de españoles. Tus bisabuelos, hijos de españoles. Por parte materna y paterna de cada uno. Se hace una investigación tremenda, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias. Tú me vas diciendo, ¿eh? No, porque yo no... Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos en el programa de Leyes y Justicia con un tema muy interesante acerca de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Es muy interesante esto que estás mencionando, Caro, porque mucha gente ha calumniado a Miguel Hidalgo. Sí. Y lo han calumniado diciendo que tenía muchísimas mujeres, digo hasta en burla del padre de la patria, porque tenía muchísimas mujeres, cosa que es mentira, y que hay documentos históricos, que es muy importante que lo estés diciendo para reivindicar su memoria, en donde consta que nunca rompió sus votos de castidad. No. Mira, es una vergüenza, y es una vergüenza nacional, y que me perdone quien lo hizo y lo dijo, que al padre de la patria se le demerite y se le revuelque de esa manera. Sí. Yo quisiera saber si alguien se atrevió a hablar de George Washington o de alguno de esos fundadores. Sí. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Sí. Simplemente hay que tener el más elemental respeto por aquellos hombres que nos dieron patria y libertad. Sí. El más absoluto respeto por tu patria, porque si no estás a gusto, si no te acomoda la patria, hay todo un mundo completo que te puedes ir pues sí. tranquilamente y vivir mucho mejor, si así te parece y si así puedes. Si no, respetas. Pero volvemos a lo mismo. En ese juicio no aparecen ni mujeres ni hijos. Sigue caminando el tiempo. Él era un hombre que con sus ingresos de sus haciendas, que le administraba su hermano Mariano, pagaba las escuelas, hacía las caridades. Y él, lo dicen claramente, él nunca dejó a ningún parroquiano sin recibir los sacramentos espirituales. Él, lloviera, hiciera sol, frío, agarraba su caballo y se iba a rancherías alejadísimas del lugar a llevar los sacramentos, las bodas, las comuniones, los bautizos
lo que se necesitara en aquellas comunidades. Porque ahorita que mencionaste las escuelas, es que él construía escuelas. Por eso, él quería educar, porque él se molestaba muchísimo que los lugares más importantes fueran de extranjeros que venían de España, que ni conocían, ni entendían, ni querían A nuestro país. a la patria, pero sí se beneficiaban de ella, Claro. que no es lo mismo. Él se molestaba mucho. Pues no es lo mismo servir que servirse. No es lo mismo servir que servirse. Y entonces él había tenido la pureza de sangre, por lado de su madre y por lado de su padre. Todas las generaciones hacia arriba y hacia arriba eran españoles. Pero él había nacido en México. Él era criollo. Por consiguiente, no era español y no tenía derechos. A eso él no le parecía. Claro. Que no tuviera derechos siendo un hombre preparado, capaz, siendo el mejor teólogo de la Nueva España, no tenía ningún derecho. Y hasta le quitaron tierras, ¿no? Según cuenta. Sí, todo. Él tenía lo suyo. Él se hace muy amigo del que llega de obispo que ni siquiera estaba consagrado, Abedi Keipo. Se hace muy amigo. Y sí, se juntan a jugar cartas. ¿A qué jugaban los señores? Y no vayas más lejos. ¿A qué jugaban hace 60 años que no había televisión? Claro. Se sentaban los señores a jugar dominó y a jugar cartas. Y a tomarse una copa de vino tinto o de Jerez, más que de vino tinto, de Jerez. Vermut, creo que sí. Bermudo, Jerez, más bien le llamaban Jerez en general. Y jugaban, se fumaban un cigarrillo o un puro y se iban cada quien a hacer a sus quehaceres. Él enseñaba, a él le dio mucho disgusto que no se pudiera hacer en México la seda y se tuviera que importar. Él trae de contrabando gusanos de seda y empieza a hacer seda. Él le da mucho disgusto que teniendo tanto metal no se fundan aquí las armas. Y él hace una fundición, no hay que confundir con fundación, fundición donde se funden los metales y empieza a enseñar a los indios a leer y a escribir y a saber. Y a cambio de eso, ¿qué aprende él? Aprende el idioma de ellos. Y a cambio de eso, que oye y que escucha. Él escucha de boca de los sacerdotes indígenas, de los señores indígenas, la historia de Tonantzin Guadalupe, de nuestra venerable madre, porque aprende el náhuatl. Y él oye de propia voz y se da cuenta con sus conocimientos el nivel espiritual que tenía el indio Juan Diego. En otras clases yo he escuchado decir, es que Juan Diego vibraba en la quinta dimensión. Eso ya vámonos a meter parte esotérica. No, vámonos directamente a Don Miguel. Entonces, él entiende y comprende que la imagen de la Virgen de Guadalupe es lo que aglutina, lo que junta, lo que une a todo un grupo de gente, a toda una nación. Eso él lo sabe y vamos a dejarlo para en un ratito. Sigue haciendo todo esto y entonces cuando él va a levantarse en armas, Abedi Keipo, su íntimo amigo, le decreta la excomunión. Tú tienes la excomunión, yo te la di. En esa excomunión, Abedi Keipo lo maldice y lo acusa de todo.
de haberle faltado al rey, menos de tener mujeres y de tener hijos. Ustedes deben de saber que si a Betty Keipo le maldijo las uñas, el pipí, el popó, las pestañas, los dientes, lo que comía, la sangre y demás, sí, qué terrible. Lo primero que hubiera hecho es decir, y falta sus votos de castidad. Sí, hubiera sido. Era el remate, era el bocato di cardinale, era lo mejor. Y no lo acusa, y ahí está el decreto de excomunión. Quien sea estudioso, búsquenlo, porque lo tienen los archivos del Arzobispado de México. No lo acusan de haber faltado sus votos de castidad, no lo acusa de tener mujeres y no lo acusa de tener hijos. Como me decía mi maestro, José Luis Guerrero, entre curas todo se sabe. Claro. ¿Crees tú que ellos en esa plática no iban a saber si tenía o no tenía hijos? Sí, por supuesto. Morelos los tuvo y lo confesó. Sí. Y se sabe que los tuvo. Sí, se sabe que los tuvo. Entonces lo excomulgan. Pero como era tan buen teólogo, él sabe que esa excomunión no tiene la validez de vida, porque Betty Keipo no está debidamente consagrado obispo. Entonces, era el celo, la envidia. Es que se levanta contra el rey de España y está levantando a la gente y diciendo que tienen derecho, porque si un indígena quería ser sacerdote, solamente podía ser hermano lego, barrer, trapear y lavar los trastes. No podía llegar a ser sacerdote. Y él se molesta mucho, porque él ve una gran riqueza espiritual de nuestra gente. Sí, claro. Y él dice, esto no es justo. No es posible que esto deba de hacer. Entonces, él se levanta en armas y en diciembre de 1810, en Guadalajara, el primer decreto que él da es el que hasta el día de hoy está en la Constitución. Hace abolición de la esclavitud. Todo hombre, por el hecho de pisar tierra mexicana, es libre. ¿Tú sabes lo que eso significaba? ¿Tú sabes la riqueza que les estaba quitando al quitarles la esclavitud? Eso lo hace él 50 y tantos años antes que Lincoln. Eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué no sacar, en lugar de las supuestas mujeres y los supuestos hijos, el decreto que libera la esclavitud en México? Sí, sí. Eso es lo que se tiene que saber, que él lo hace. ¿Y qué pasa? Él toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no toma la de los dolores, de los remedios? Porque él sabe que la imagen de la Virgen de Guadalupe es el símbolo de la nacionalidad mexicana hasta el día de hoy. La que une. Es la que une, la que aglutina a toda una nación, a todo un pueblo y a todos los pueblos de Latinoamérica. Es lo que aglutina, él lo sabe. Y es tan devoto que unas monjitas le bordan en su camiseta, que siempre usaban la ropa, pero usaban camisetas gruesas, le bordan una imagen de la Virgen de Guadalupe a la altura del corazón. Por eso es que cuando a él lo van a fusilar, vas a ver lo que él dice.
Sí, o sea, a todo el ejército le traía la imagen de la Virgen de Guadalupe en los sombreros que se usaron, pues en esa época se usaban mucho, se ponían la imagen cuando se iban incorporando al ejército. No, y él traía el estandarte. Sí, y él traía el Y a ver, estandarte. ese estandarte ahora está en el Museo Nacional del Castillo de Chapultepec, pero durante años y años estuvo sobre el altar de la capilla de indios, a donde está enterrado Juan Diego, y donde la Virgen dijo, aquí quiero que se me haga un templo. ¿Y por qué la Virgen dice, aquí quiero que se me haga un templo? Para poder volver a fundar la nación mexicana que había desaparecido. Eso es maravilloso. Entonces, se vuelve a fundar la nación mexicana. Dejamos de ser la Nueva España y nos volvemos a convertir en México. México. Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que ella viene a pedir nuevamente que se refunde. A pedirlo bajo los cánones indígenas. Sí, claro. No entendido por nuestros padres españoles, entendido por nuestros padres indígenas que sabían lo que significaba lo que ella pedía. ¿Y por qué México? Porque México es el ombligo de la luna. Y yo hasta pienso, Caro, que México es el ombligo del mundo. Así lo consideraban nuestros padres indígenas. Sí, indígena. Que era el ombligo del mundo. Del mundo. Pero se refería al ombligo de la luna. Por eso es que la Virgen está parada en la mitad de la luna, del eclipse de la luna. Pero eso sería para otro programa con la imagen de la Virgen. Sí, porque bueno, voy a hacer alusión muy breve. También se consideraba que ella está venciendo a la luna oscura, que significa el mal. Ella estaba venciendo a la luna oscura, pero ella está venciendo cuando, esotéricamente hablando, cuando la luna tiene las puntas hacia arriba, quiere decir renovación, iniciación de algo nuevo, dejar lo viejo atrás y renovar y hacer una renovación, inicio de lo nuevo. Eso ya si nos metemos al esoterismo. Pero como no vamos a entrar en el esoterismo el día de hoy, y no va a ser nuestro tema. Es otro programa. Es otro programa que lo haremos. Eso quiere decir eso. Entonces, él lo sabe, porque él conoce el náhuatl. Él conoce la ideología indígena. El sentimiento real del indígena. Y él sabe que él aglutina a todos. Si no, dime, ¿cómo es posible que un hombrecito ya grande sale a un pueblito, toca la campana, llama a la rebelión y se le junta toda la gente y se le van juntando en el camino? ¿Cómo es posible que haya ese poder de convocatoria? ¿Por qué hay ese poder de convocatoria? No es lógico. Si tú te pones a ver, no es lógico que un curita en la madrugada salga y toque la campana y se le junte la gente. Se le junta la gente de su pueblo. De la manera que se le juntó. Pero se le va juntando. Por donde va pasando. Se le va juntando gente y va aglutinando y jalando gente
y gente y gente. Él no era un militar. Sus tácticas militares no son buenas, hay que reconocerlas. Él era cura, no era militar, no era general, no tenía el don de la milicia. Y por eso discute con algunos militares que sí que nos vamos a la derecha, que nos vamos a la izquierda. Pero él, su mérito es aglutinar y levantar y hacer conciencia que tiene que existir un México, que tiene que haber una nacionalidad mexicana, donde los mexicanos nacidos en México, aún de padres españoles, tengan los derechos, que todos los derechos completos. Iguales. No tener que llamar gente extranjera para que te mande. Error terrible, que si hubiera vivido don José María Morelos y Pavón, se hubiera muerto de pensar que su hijo, Juan Almonte, fue a traer a Maximiliano. Qué terrible eso. Eso es ¿Cómo terrible. es posible? Esos son contradicciones de nuestra historia. Pero Miguel Hidalgo, que es lo que estamos hablando, él quiere la identidad del pueblo mexicano. Él quiere que la gente nacida y preparada en México tenga los lugares y los reconocimientos y los títulos que se merecen. Sí, yo creo que Que la lucha de él sí dio resultado. La lucha de él dio resultado porque él sembró la semilla. Claro, aquí no se admiten títulos nobiliarios. Para comenzar, hay igualdad. Para comenzar, él abolió los títulos nobiliarios. Aquí nadie es ni príncipe, ni conde, ni duque, ni duquesa, ni marquesote. Para hacer... No, aquí todos nacemos iguales. Y se le reconoce de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga. Sí. Eso es lo que él quiere, la igualdad de su gente mexicana, que nadie esté por encima de la gente, de su gente mexicana, y le traigan a gobernar en la iglesia, que era poderosísima, a hacer préstamos poderosísimos económicos de gente que no es de México. Que no es posible que aquí no se pueda hacer papel, que aquí no se pueda hacer aceite de olivo, que aquí no puedan sembrar olivos para hacer aceite de olivo, que haya que traerlo importado. Eso es lo que él no quiere. La seda, como acabas de La decir. seda, el olivo, el papel y tantas cosas que podían hacerse en México, podían hacerse fábricas, podía dársele trabajo a la propia gente, enseñarles y todo, y se tiene que traer gente extranjera y se tiene que importar. Claro, él está yendo contra el establishment, él está yendo contra los impuestos, lo que recababa el gobierno. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Carmen. ¿Cómo la ves? Adiós. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Airoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso con nuestra querida amiga Carolina Rabaté Castilla, en que estamos haciendo una remembranza, la verdadera historia de Miguel Hidalgo. Mira, vamos a hacerlo rapidito. A don Miguel le hacen otro juicio. Ya llevamos la excomunión, llevamos el primer juicio, le hacen un tercer juicio. Un tercer juicio, y lo vuelven a interrogar la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque se levantó contra la autoridad divina del rey. Como teólogo, él sabe que el rey no es divino. Claro. Entonces, entra en conflicto, pero nuevamente no lo acusan ni de faltar a sus votos, ni de tener hijos, ni de tener mujer. Y nos vamos a ir prácticamente al final. Vámonos, pasa todos los pleitos, todo lo que tú quieras. Todo el proceso. Todo el proceso, y vamos a llegar cuando lo traicionan. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Cuando lo traicionan, él se da cuenta que ya no hay nada que hacer. Y yo te había comentado que él amaba tanto a la Virgen de Guadalupe que la traía bordada en su camiseta. Cuando a él lo interrogan... Cerca del corazón. Sí, su camiseta del lado del corazón. Cuando lo interrogan, antes de fusilarlo, hay dos juicios más. O sea, los dos del oficio. La excomunión, en ninguna sale ni hijos ni amantes. Y vienen los otros dos juicios. Hay otro juicio de la Santa Inquisición o de la Iglesia. Son los cargos, ¿no?
Pero son juicios, ¿por qué? Porque lo interrogan y Por cada uno. por cada uno. Y luego viene el juicio militar. Son dos juicios distintos. Cuando lo interrogan por la iglesia, nuevamente, no salen ni amantes, ni hijos, ni haber faltado a sus votos de castidad. Por consiguiente, le dan confesión, comunión y santos óleos. Algo que siempre se ha dicho que se le negó. Sí, también eso No. dicen. No se le negó. Lo recibió en su tiempo y en su momento. Ahí está junto a él mi querido tatarabuelo, don Mariano. Cuando él entra en su celda o en su celda ya para ser fusilado, le encarga a don Mariano sus haciendas y el dinero para ayudar a sus hermanos, porque él tiene un hermano que está perdido de la razón y hay que cuidarlo, a la familia de él. Don Mariano llevaba las cuentas, sabía lo que debía y dónde podía gastar y dónde no podía gastar. Se las encarga. Me han discutido que todos vieron la tumba de don Mariano en Chihuahua. Y yo simplemente le contesté, ¿y tú sabes si don Mariano estaba en esa tumba? Porque la tumba ahí está. Ahora, ¿don Mariano estaba en esa tumba? Eso era muy fácil. Escaparse en aquella época era muy fácil. Simplemente te quitabas tus vestiduras de señor, te ponías de arriero, te vestías de mujer con tu canasta y tu rebozo y se iban. Agarrabas un burro, lo ibas jalando y nadie te preguntaba quién eras. Y así ¿cómo se escapa? No te lo sé decir. Si se va vestido de mujer, si se va vestido de arriero, jalando un burro con un sombrero de paja roído, pero él lleva el mensaje de don Miguel. Y cuando van a fusilar a don Miguel, por cuarta ocasión, los militares le preguntan, y sí, de militar, él no sabe nada, ha cometido muchos errores militares, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No, él es cura, no es estratega, no tiene mente estratega. Él quiere libertad, quiere igualdad, quiere los principios realmente de la masonería. Él es masón. Quiere la libertad, la igualdad y la fraternidad entre hermanos. Entonces, no es estratega, obviamente. A la hora que lo van a fusilar, no lo fusilan de espaldas, lo fusilan de frente. Él reparte lo poquito que tiene y le queda a los que lo van a fusilar y les pide que no le tapen los ojos y que le disparen al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque allí lleva él bordado por unas monjitas la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces él sabe que va a estar resguardado en el más allá. Entonces, si en ningún escrito, si a través de la familia, las pláticas, mi abuelita era hija del nieto de don Mariano. O sea, venimos directo. Don Mariano tiene una hija, se casa posteriormente con doña Trinidad Campos, ya siendo un hombre grande,
y doña Trinidad, joven como se acostumbraba. Sí, antes. Él grande y de posibilidades. Tiene 2 hijas, una muere en parto y la segunda es Paula Hidalgo y Costilla, que se casa con don Luis Castro Martínez de Lara. Esa Paula tiene muchos hijos y entre esos hijos está mi bisabuelo Augusto Castro Hidalgo y Costilla, padre de mi abuelita, a quien yo conocí y enterré, quien me contó las historias y quien me dejó los documentos originales, las cartas de su padre, a donde le piden que jamás lucren con el nombre de don Miguel Hidalgo y Costilla, porque son hombres que con su trabajo honrado pueden ganarse la vida. Entonces, cuando piden dinero, que porque son hijas de don Miguel, piden dinero y quieren pensión, están faltando al juramento que la familia Hidalgo y Costilla hizo de jamás lucrar con el nombre de don Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, así lo fusilan de frente. Por el honor. Porque era sacerdote. Claro. Al padre Morelos no, lo fusilan de espaldas. Porque él acepta 4 hijos, 3 y un posible cuarto. Y de esos 3 está Juan Almonte, de muy triste memoria. Claro. De muy triste memoria. ¿Tú crees que si hubiera habido un segundo Juan Almonte, que no sería, no hubiera salido? Claro, sí. En aquella época. Y sobre todo lo hubieran publicado. Pero en aquella época. Claro. No cuando empiezan a salir los hijos de don Miguel. Cuando se acaba, cuando termina 1821, que llega Iturbide, que entra el ejército trigarante y entra la paz, hacen una armistía, entonces todos salen y empiezan a cobrar. Sí. Ahí es donde aparecen, cuando empiezan a cobrar. Sí, claro, pues entonces, todo el mundo se decía Entonces, hijo de él. Y yo creo, queremos que este programa sirva como un homenaje para, pues, poner en su lugar histórico, social y hasta político. Y reivindicar su nombre. El honor del hombre que nos dio patria y libertad, del hombre que tuvo el valor, por no decir los tamaños, para haberse levantado contra todo un imperio por el amor a su patria. Por luchar por sus ideales y por el amor a la Madre Divina Tonantzin. Por el amor, sintiendo la protección de ella y por el amor que tuvo a México para darle lo que valía su gente y su tierra. Pues un abrazo a todos, unámonos como mexicanos, estemos orgullosos porque tuvimos un gran padre de la patria. Muchas gracias, Carolina Rabaté. Dios te bendiga siempre. Nos estamos viendo para el próximo programa. Hasta luego. Hasta.